través de la señal de TVMIG Canal 47, listos ya para poner en detalle la información que se genera desde la ciudad de Ambato y provincia de Tungurahua. Dándoles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, les invitamos a revisar los titulares. Del 3 al 4 de mayo se realizará la feria Te Amo Mamá en la Casa del Portal. Estudiantes de medicina se concentraron en la gobernación para enviar pedidos al gobierno nacional. Marcha por el Día del Trabajador se realizó en la ciudad de Ambato. A continuación, el desarrollo de las noticias. Bienvenidas y bienvenidos. Pausa para nuestros auspiciantes. Al retornar estaremos con el diálogo de hoy junto al doctor Francisco Rivera, quien da un análisis de cómo se encuentra el país, tanto en lo económico y lo político. Regresamos. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Narci Peluquería, cortes, peinados, maquillaje, tintes, tips, alisados con queratina, manicure y pedicure con parafina, medias californianas. Narci Peluquería, un toque elegante a tu belleza. En Ambato, Quito y Bolívar. Teléfonos 242-4383, 0984-564-244. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, siempre apoyando a la familia. Ahora con un crédito pregrado al 7% de interés anual para estudios. La inversión que te llevará al futuro. Pide ya tu crédito educativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato al 7% de interés anual. No pierdas ni un detalle más e ingresa tu solicitud de crédito en nuestra página www.ccca.fin.es o acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y solicita ya tu crédito pregrado al 7% anual. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Shirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Hemos demostrado ser grandes en la sierra y en el centro del país. Somos Chibuleo, los primeros en llegar. Porque creemos en ti. Ya estamos en el norte, desde Cayambe hasta Otavalo. Somos Chibuleo. En Ibarra y Tulcán, somos Chibuleo. Ven, tenemos el crédito para tu emprendimiento. Ahora en todo el Ecuador. Somos Chibuleo. Ahora somos más. En la Chibuleo somos grandes. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo. Somos Chibuleo. Creemos en ti. Y del 3 al 4 de mayo se desarrollará una feria importante en la Casa del Portal, la Feria para Mamá, en la cual varios emprendedores pondrán en manifiesto aquellas actividades que realizan con su familia, desde el chocolate procesado y adornos con la pepa de cacao. Estos son algunos de los productos que usted podrá conseguir en la feria. Alrededor de 3.500 a 4.000 personas se dan cita durante los 3 días que tenemos evento, como también nosotros tenemos
una encuesta que nos ha permitido mapear que alrededor de $400 a $700 son los que cada emprendedor puede percibir durante las ventas en este tipo de eventos. Y además derivan en contactos comerciales a futuro. Nosotros siempre les indicamos que no solamente estos son espacios de comercialización, sino que son espacios de difusión, son una vitrina que debe ser aprovechada porque esto deriva en contactos comerciales que a futuro son interesantes. A veces nos visitan también personas que tienen almacenes en otros espacios y que desean y se interesan en los productos de los emprendedores que están participando del evento. Además de las artesanías, ¿qué otros productos? Tenemos, claro que sí, tenemos algunas categorías. Como es un producto pensado en las mamitas, entonces los productos que se van a exhibir también son opciones de regalo para ellas, y vamos a tener las categorías de alimentos procesados, moda y belleza, salud y bienestar, decoración e iluminación. Dentro de estas categorías tenemos subcategorías también de productos más definidos para la reina del hogar. Cosméticos en los cuales tengo crema, shampoo, tónico, en las que les ayuda al tipo de piel, exclusivamente en la mujer, para lo que es hidratar, nutrir, embellecerse y darnos ese gustito, digamos, ese cuidado que toda mujer merece. Les invitamos a participar de esta feria. Es el primer año que empiezo con esta feria, entonces tenemos muchas perspectivas de recibirles con el mayor agrado. ¿En base a qué insumos realiza sus productos? Bueno, yo elaboro a base de los extractos de lo que es en tónico pepinillo con rosas, en lo que es crema con maracuyá, tenemos también lo que es la jamaica, tenemos shampoo de chocolate, tenemos shampoo de romero y tomillo, que nos ayudan en un equilibrio del pH. Y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato se dieron cita hasta la gobernación para solicitar se tome en consideración aquellas medidas que al parecer se aplicarán, ya que está afectando lo que tiene que ver a su actividad rural. Dijeron que no es justo que se baje los sueldos que percibían. El Ministerio de Salud Pública, en vez de organizar un plan nacional de salud, en vez de mejorar la situación de salud de los ecuatorianos, se haya dedicado a dar golpes bajos a nuestros estudiantes, a nuestros internos rotativos. Van a ganar menos que un jornalero y son profesionales de la salud, son profesionales en manos de quienes ponemos nuestras vidas día a día, son profesionales que hacen turno 24 horas al día, son profesionales que luego tendrán que hacer una medicatura rural. Así que nosotros, como parte del Colegio de Médicos de Tungurahua, estamos apoyando la medida, enviaremos ya el comunicado respectivo. La Federación Médica Ecuatoriana va a recibir nuestro informe el día de hoy para que se haga una movilización en apoyo. ¿Y a cuánto les van a bajar? Estaban ganando un aproximado de unos $500 más o menos, con descuentos, como se dice, pero van a ganar un sueldo básico que equivale a $394 sin tomar en cuenta lo que deberían descontarles. ¿Cuál es la justificación del Estado para esta? La justificación del Estado es que son estudiantes de medicina y la justificación es una justificación burda. Lo que pasa es que siempre este ministerio ha tratado a la clase médica con dureza, con fuerza, pero no hace nada por la salud. Y bueno, pues los compañeros médicos están en ejercicio de sus funciones como internos rotativos, pero ellos, lejos de solamente estar en la actividad estudiantil, están aportando con el desarrollo de la salud. Cuando ustedes como medios de comunicación van a los hospitales por las noches, encuentran trabajando a los internos rotativos. ¿A quienes encuentran trabajando un sábado, un domingo? A los internos rotativos, y se les quiere tratar, perdón, no es ofensa, pero como un jornalero. Yo pienso que eso no vamos a permitir los médicos del país. ¿Cuántos jóvenes? Las medidas que vamos a tomar posteriormente, primero como Federación Médica Ecuatoriana, apoyarles.
no podemos dejarles desprotegidos. Las universidades ecuatorianas ya han emitido sus primeros comunicados. El rector de la Universidad Central, el doctor Sempertegui, ya ha hecho contacto con la ministra de Salud para tener una reunión el día de hoy mismo. Lo propio ha hecho las universidades Católica de Cuenca, Universidad Católica de Guayaquil. Tenemos entendido que las universidades de aquí de la provincia van a hacer lo propio, porque no podemos dejarles desamparados a nuestros estudiantes, y peor aún, no podemos dejarles en esta violación de sus derechos ya adquiridos. Es bajarles el sueldo, es tratarles de una manera muy peyorativa, pero con otro proyecto, porque luego quieren ya anular el internado rotativo, que no se les pague nada, y luego van con la rural y así progresivamente. Técnicas que han tenido estos gobiernos llamados revolucionarios. Un sueldo tan bajo, con unos horarios que literal hacemos turnos de 24, 36 horas, en condiciones precarias, a veces no podemos comer, no tenemos hasta 80 horas, porque literal, nosotros somos quien le damos esa funcionabilidad a un hospital. ¿Quién se queda? Se va al médico, se queda el residente, se queda el interno. A las noches, los feriados, no importa si es Navidad, fin de año, estamos ahí presentes 24 horas, los 7 días de la semana, y que nos traten de esta manera, en condiciones precarias a veces, una cama para 3, 4 internos, para poder dormir 1 a 2 horas con este sueldo. Es indignante que nos traten así, ya después de haber estudiado 5 años, que cualquier otra carrera es eso lo normal. Nosotros vamos a estudiar 1 año más. Lamentable que las autoridades tomen estas medidas, sabiendo que ellos como Ministerio de Salud son médicos, algunos se abusan del futuro, porque somos el futuro de la salud para este país. Gracias por continuar en sintonía de TVMI, Canal 47. Seguimos con más información. Hablamos con el jefe político, quien dio a conocer las actividades que viene desarrollando desde su oficina y también en territorio. El semáforo, que es de los habitantes que viven en las playas, van a tener un semáforo con pulsador. De igual manera hay una solicitud del barrio Amazonas en el que se les puede indicar, se cuenta con un semáforo a 100 metros en la salida del parque industrial. La gente también tenemos un poco que colaborar, se puede ingresar y salir por el semáforo que está en el parque industrial, no necesariamente poner otro parque allá. Recordemos que en los feriados, pasar desde los primeros semáforos que tenemos al ingreso por la entrada en Cunchibamba, hasta pasar al paso lateral, hasta llegar al paso lateral luego del semáforo del parque industrial, se demora 1 hora, 1 hora y 45, entonces es muy exagerado. Entonces hay que desconectar los semáforos y obviamente por el tráfico la velocidad lo bajan. Se puede poner la cantidad de semáforos que la ciudadanía requiera, pero recordemos que también es parte de la ciudadanía ver si es que es complicado, hago el cruce por donde se debe, y también colaborar la ciudadanía. Hay algunos accidentes que se han dado en la parte norte que es por estar en estado de embriaguez. Entonces no es solo la cuestión del semáforo, es una conciencia de conductores y peatones. En otras palabras, no habrá ni semáforos, tampoco rompe velocidades en esta zona. Semáforo sí va semáforo en el sector de Adelca, como se la denomina, y en el sector donde ahorita se encuentra el semáforo del ex campamento, irá el pulsador, es lo que se está analizando. O sea, sí se debe poner, recordemos también, ¿no?, un semáforo, pero analicémosle técnicamente. Hay a menos de 300 metros de una curva muy pronunciada del norte a sur, hacia la izquierda, y tendríamos en una congestión con 10 vehículos, ya nos llegan los carros hasta la curva. Entonces, esa es la parte técnica que se debe analizar. ¿Cuánto tiempo se necesitará? Bueno, se lanzó el proceso en realidad. Se lanzó el proceso, sino que el semáforo que se iba a poner en Adelca, que es del campamento de Panavial, no permitieron los moradores que se cumpla el objeto a donde se debía llegar para hacer puesto el pulsador. Ahora, la reubicación es por tema de que los moradores no dejaron que se mueva un semáforo que es del campamento, no es ni siquiera del Ministerio de Obras Públicas. Entonces está en el proceso que se tomará el tiempo, que es concesiones que lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Hablamos con Diego Lalama, quien es el representante zonal del MIPRO, y dio a conocer cuáles son las actividades que lleva la misma, indicando que apoyan varios proyectos, varios emprendimientos, y por ello se suman a la feria importante que se realizará en Guambaló. De esta manera, dice, se reactiva la economía de varios sectores. Pensando la vocación productiva de cada sector, hemos tenido una reunión la semana anterior con el sector de Guambaló,
donde, como todos sabemos, es la ciudad del mueble. Parte de su vocación productiva es del mueble, la cual debe tener un realce, debe tener un impulso de toda la provincia y de todo el país. Para esto, en el mes de mayo se está organizando la Ruta del Mueble, con diversos actos que permitirán atraer al turismo y atraer a la gente para que pueda comprar muebles a mejores precios, con descuentos especiales y una exhibición permanente. Acompañado a esto, vamos a tener un festival gastronómico, festivales deportivos y culturales, lo cual hacen que la gente se vea atentada y se vea invitada a asistir a Huambaló. Aparte del mes de mayo que se va a realizar este evento, estamos haciendo una hoja de ruta para que Huambaló vuelva a tener esa potencialidad en la producción y comercialización de muebles. Son 60 empresas, 60 almacenes los que están en Huambaló y la calidad es excelente, la posibilidad de tener un mueble a buen precio, de buena calidad, está ahí latente. Nosotros, a través del Ministerio de la Producción, con el apoyo del Ministerio de Turismo, vamos a hacer una serie de programas para que, tanto en Huambaló como afuera, para que se hagan ferias itinerantes que puedan hacer que el sector de muebles se despunte en este año 2019. En otro ámbito informativo damos a conocer que el Día del Trabajador también se desarrolló en la ciudad de Ambato, es así que con varias marchas y movilizaciones, diferentes organizaciones pusieron en manifiesto cuáles son sus requerimientos. Queremos felicitar esa actitud valiente del magisterio de la provincia, de los padres de familia, del pueblo en general, porque esta vez se trata, aparte de reivindicar los derechos que fueron conculcados durante la década nefasta del correísmo, durante todo ese alto grado de corrupción que hubo, se conculcaron derechos. Pero el día de hoy, además, estamos, el pueblo en general, por la defensa de nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No podemos cruzarnos de brazos, debemos luchar, debemos unificarnos, porque solo la unidad en la lucha es garantía de victoria. Nosotros debemos luchar por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos. No vamos a permitir en absoluto la pretensión de incrementar la edad para la jubilación. Tampoco vamos a permitir que se incremente las aportaciones de los trabajadores al IES, porque la crisis no la ocasionamos nosotros, la crisis la ocasionó el despilfarro, la corrupción, el robo a los recursos del Estado por parte del gobierno anterior. Como Movimiento Indígena y Campesinos de Tungurahua estamos aquí presentes por todos nuestros compañeros que son perseguidos y también no son respetados sus derechos para promover la producción agrícola que nosotros hacemos en los diferentes plazas y mercados. Por tantos compañeros que ahora tenemos un compañero, al compañero Jesús Dandagana, preso por una injusticia, por haber defendido a su señora esposa cuando estuvo embarazada de 8 meses, y estos municipales sinvergüenzas, ni siquiera no les podemos llamarle ni siquiera ni hombres, que golpearon a una mujer embarazada y por defender, su esposo está preso. Estas son las leyes que nosotros tenemos en nuestro país, estas son las leyes que todavía tenemos en nuestros municipios, que tienen que cambiar nuestras nuevas autoridades, por lo cual el Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua estamos aquí presentes y ahora mejor pedimos a esta clase obrera, a ustedes compañeros, mejor unámonos para que esta discriminación desaparezca, porque todos tenemos hambre, todos necesitamos trabajar, todos somos seres humanos, todos necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestra familia, por lo cual no debe de haber impedimento para nosotros promover nuestros productos en las diferentes plazas y mercados. También para nuestros compañeros transportistas, vemos lamentablemente nuestros compañeros del campo somos los más perjudicados, nos están quitando los vehículos, están siendo llevados presos, multas exageradas, eso tiene que acabar. Si Tungurahua es tierra de todos, si Tungurahua tenemos derecho, debe de haber derecho para todos. Y así son las cosas que suceden en nuestra ciudad. Momento de dar paso a nuestros auspiciantes. Al retornar estaremos con más información detallada y también con nuestro diálogo del día junto al doctor Francisco Rivera.
Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta 300,000 dólares. Con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar. Únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Narci Peluquería, cortes, peinados, maquillaje, tintes, tips, alisados con queratina, manicure y pedicure con parafina, medias californianas. Narci Peluquería, un toque elegante a tu belleza. En Ambato, Quito y Bolívar. Teléfonos 242-4383, 0984-564-244. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, siempre apoyando a la familia. Ahora con un crédito pregrado al 7% de interés anual para estudios. La inversión que te llevará al futuro. Pide ya tu crédito educativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato al 7% de interés anual. No pierdas ni un detalle más e ingresa tu solicitud de crédito en nuestra página www.ccca.fin.es o acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y solicita ya tu crédito pregrado al 7% anual. Hemos demostrado ser grandes en la sierra y en el centro del país. Somos Chibuleo, los primeros en llegar. Porque creemos en ti. Ya estamos en el norte, desde Cayambe hasta Otavalo. Somos Chibuleo. En Ibarra y Tulcán, somos Chibuleo. Ven, tenemos el crédito para tu emprendimiento. Ahora en todo el Ecuador. Somos Chibuleo. Ahora somos más. En la Chibuleo somos grandes. Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo. Somos Chibuleo. Creemos en ti. Televidentes amigos, gracias por continuar con nosotros el diálogo de hoy para abordar temas importantes con nuestro invitado Francisco Rivera, conocido analista en la región centro del Ecuador. Bienvenido, un gusto. Abordaremos temas de lo que ha venido ocurriendo alrededor de la crisis política en Venezuela y obviamente lo que se ha generado en estos últimos días cuando se ha dado pues un llamado por parte del presidente interino Juan Guaidó para que se busque la libertad política en ese país, en medio de la resistencia del presidente Maduro, que por otro lado dice ratificarse en el poder. ¿Qué hacemos frente a este tema? Desde la perspectiva internacional, ¿hasta qué punto es o no, de alguna manera, legítimo el planteamiento de Guaidó frente a una situación de una inseguridad pública, política que vive ese país? Un gusto, bienvenido. Muchas gracias. Realmente el tema de Venezuela es absolutamente delicado, es muy triste por el costo social, el costo de vidas humanas, por el desastre que está viviendo la hermana República de Venezuela, que está en este momento en medio de fuego cruzado, diría yo, que hasta el momento pues es una pelea totalmente desigual, es un combate donde el narcodictador Maduro, debidamente guardado sus espaldas por una cúpula militar totalmente entregada a temas extraños, especialmente asuntos de narcotráfico, y apoyado por grupos irregulares formados ya sea por asesores cubanos, ya sea por los propios disidentes de las FARC, del ELN, de los combatientes populares y de la propia Guardia Bolivariana, que se encuentra armada la población civil, enfrentándose entre ciudadanos venezolanos
donde, bueno, hasta ahora parece que el número de muertos apenas hemos llegado a 2, según las noticias internacionales, pero un poco más de 100 heridos y más de 180 detenidos. Y apenas van 2 días de la resistencia, hoy es el tercer día. Hemos visto que el pronunciamiento internacional se ha ratificado el apoyo a Guaidó y obviamente las críticas para Maduro, pero ahí habría que ver también el papel preponderante que juegan al menos las 2 potencias más visibles en el contexto internacional, que son Estados Unidos y Rusia. Ahora, bajo este escenario, ¿hasta qué punto esto puede desatarse en un conflicto internacional que vaya más allá de lo diplomático, de pronto a lo armado? Esperemos que no lleguemos a una escala de violencia de esa naturaleza. Sin embargo, parecería ser que los aliados, por hablar de alguna manera con Estados Unidos, están planificando sitiar las fronteras de Venezuela como un acto de fuerza ya en contra del dictador, es decir, una movilización militar que podría venir por el lado oriental desde Brasil y por el otro lado desde los Estados Unidos y obviamente coordinado por el Comando Sur. Colombia también va a apoyar desde el lado norte de Colombia, sur de Venezuela, de tal forma que se les vaya cerrando un cerco militar, a ver si es que estos grupos de poder, estos grupos de narcotraficantes que están o que secuestraron a Venezuela, puedan ir poco a poco desgranándose, porque lo que se trata es que con el levantamiento de los civiles, los militares puedan dividirse. A partir de ahí podríamos tener una esperanza de que la alta cúpula pueda salir huyendo del país del rato menos pensado. Ahora, bajo este escenario, sin embargo, el número de militares de apoyo a Guaidó es realmente mínimo en relación a la gran estructura militar existente en Venezuela, que en cambio muestra todavía su respaldo a Maduro. Bajo este escenario, ¿cómo podemos de alguna forma visibilizar que puede cambiar este aspecto en función también a lo que se viene planteando desde las esferas internacionales como mecanismo de presión a que esto pueda suceder? Bueno, no olvidemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede tener una intervención directa, porque es evidente que existe una enorme violación de derechos humanos y la Carta de la ONU permite que frente a esta situación, para evitar más víctimas y mayores atropellos a la población civil, puede intervenir el Consejo de Seguridad. Pero ahí vemos que hay un problema político. Tenemos integrantes de este Consejo precisamente a las potencias en conflicto. Tenemos a Estados Unidos, tenemos Rusia y tenemos China. Y si es que uno de los miembros veta el proyecto de resolución, pues obviamente no se la puede tomar. Y los intereses de Rusia, los intereses de China son enormes en Venezuela, es decir, me refiero a intereses económicos. Los grupos de poder de los narcotraficantes, que tienen un excelente espacio de maniobra en Venezuela y que hacen puente por Nicaragua y por Cuba para la distribución a nivel mundial de la droga, son también grupos que, estando escondidos, son más peligrosos, porque uno puede combatir a un enemigo visible, pero a un enemigo invisible es imposible combatirlo, y esto es lo que pasa básicamente en Venezuela. Ahora, bajo este escenario, nos preguntamos, obviamente, el respaldo de China, Rusia hacia Venezuela, Estados Unidos, en procura de también buscar este escenario de libertad política y democracia en Venezuela. Viene la otra lectura, ¿no? Que el poder ahora se viene dando de grandes naciones en el mundo por el tema petróleo. ¿Hasta qué punto podemos interpretarlo así, desde la perspectiva de que Venezuela es el país que tiene mayores reservas petroleras en el mundo? Todo conflicto de esta naturaleza tiene un trasfondo económico, que es la verdadera historia. Es decir, las reservas, uno de los países con mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo es Venezuela, tú bien lo has señalado, Clever, y
por el otro lado, el enorme endeudamiento que tiene o que obtuvo Venezuela en estos últimos 20 años, porque no es solamente el tema Maduro, es el tema desde la presidencia de Chávez. Se calcula aproximadamente que solo a Rusia se le debe más de 70.000 millones de dólares y que el tema de China, que todavía no hay cifras reales, digamos, solo una especulación, al menos llega a 50.000 millones de dólares. Si solamente a las dos potencias Venezuela debe 120.000 millones de dólares, entonces, ¿qué es lo que deben hacer estas potencias? Proteger al dictador para asegurarse el pago, que el pago realmente no está siendo negociado en dinero, sino fue negociado precisamente en recursos petroleros. Si se dejan quitar el poder por la intervención de los Estados Unidos, lamentablemente el tema solo cambia de dueño. El problema de reconstruir la nación es la mayor preocupación en este conflicto. Es decir, hasta qué punto la tecnología, los apoyos, la transferencia de conocimientos de Rusia y China podrían salvar a Venezuela si no lo han hecho en los últimos 20 años. Ahora habrá que en cierto modo ensayar si Estados Unidos tiene mayor efectividad en este tema. Entonces, claro, el conflicto es económico y el tema del pago de la deuda externa es una de las principales cartas que se están jugando en este problema. Ahora, y hablando jurídicamente, constitucionalmente, ¿hasta qué punto el uno y el otro, hablando de Maduro y también de Juan Guaidó, como presidentes de Venezuela, están legitimados o no? A razón de que Maduro dice, no, yo soy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por haber sido electo en comicios generales. Mientras que Guaidó, pues por decisión del Congreso o de la Asamblea Nacional, ha sido electo presidente interino de ese país. ¿Cómo interpretamos lo legal o jurídico para, de alguna forma, legitimar al uno y deslegitimar al otro? En términos eminentemente constitucionales y legales, podemos señalar claramente que el presidente Maduro, si bien es cierto, viene de un aparente estado constitucional, un aparente estado democrático con una elección, pero por las denuncias que se conocen sobre los procesos electorales, diría yo que es un presidente totalmente ilegítimo porque no ha podido cumplir precisamente con su juramento frente a su pueblo y bajo la constitución que rige la República Bolivariana de Venezuela, puesto que solamente si notamos o recordamos los más de 3.200.000 venezolanos que en estos últimos 3 años han abandonado el país y que viven en un estado totalmente también deplorable, en el exilio voluntario de estos venezolanos, ya es causa suficiente para la revocatoria del mandato. En segundo lugar, el haberse opuesto a la ayuda humanitaria internacional es otro de los temas. Y finalmente el haber atropellado la propia Constitución, al haber nombrado esta legislatura paralela que está bajo su poder para anular precisamente la Asamblea Legislativa, pues es decir, hay suficientes elementos como para decir y afirmar que es un presidente totalmente ilegítimo. Pero en cambio, en el tema Guaidó, podríamos decir que su autonominación, porque así es el origen, es en cambio ilegal e inconstitucional. Realmente no existe una base jurídica o una base legal para que pueda erigirse como el nuevo presidente, por más que se quiera dar el título de presidente interino o temporal, pues realmente este conflicto legal es muy grave. Pero ¿cuál es la solución? La solución solamente está en el pueblo. Y como todo proceso para sacar una dictadura y tratar de implantar una democracia, lamentablemente hay que romper todas las reglas. Solo rompiendo las reglas podrá el pueblo, mediante un referéndum o una consulta popular, ir legitimando la reinstitucionalidad del Estado. No va a haber manera de hacer un traspaso de poder civilizado porque los dos
grupos en conflicto realmente no van a poder ponerse de acuerdo absolutamente en nada. Ahora, ¿qué garantizaría que Guaidó precisamente cumpla con ese cometido de un interinazgo que permita más adelante dar paso a una elección popular? Ahí ya dependerá de la organización popular, de la organización política para presionar que esto ocurra. Es decir, si no hay un gran diálogo nacional para que todas las fuerzas políticas y sociales encuentren una agenda común para un cambio institucional, para un cambio democrático, pues el remedio será peor que la enfermedad. Porque el pueblo ahora está muy esperanzado en Guaidó y en esta Operación Libertad como uno de los mecanismos de salvación para que no exista mayor derramamiento de sangre, para que el pueblo no ponga muchos muertos. Hasta ahora ya sabemos que hay 2. Esperemos que en el transcurso de este día y lo que va de la semana no exista mayor violencia entre los manifestantes y las fuerzas represoras de Maduro. Bajo este escenario, diríamos entonces, no está nada legitimado en las opciones que tiene Venezuela y que el camino sería de alguna forma más bien el mayor respaldo popular para legitimar a uno de los 2 presidentes que están en esta pugna. Lo bueno y la esperanza de que se desemboque realmente en un cambio de gobernantes y en tratar de ingresar en este proceso de transición es que el pueblo parece ser que ya le perdió el miedo al dictador. Recordemos que en enero y en el año anterior las manifestaciones eran relativamente pequeñas por la concurrencia de la población civil. Pero en esta semana hemos visto ya una enorme cantidad de civiles manifestándose y lo más importante es que se han levantado en todos los departamentos de Venezuela. Es decir, salvo un departamento que todavía sigue apoyando incondicionalmente a Maduro, en los demás departamentos en Venezuela ya se han levantado a protestar la ciudadanía. Y esto va a ir creciendo en estos días. Esperemos que al finalizar de esta semana poder hacer una nueva evaluación y poder ver hasta dónde se proyecta esta especie de revolución pacífica que se ha iniciado ya en Venezuela. Muy bien, ahí está el panorama. Ahora habrá que visibilizarse qué es lo que viene también desde el exterior, ¿no? Que de alguna forma, como ya señalamos, va a ejercer presión también para que se dé el cese de violencia en Venezuela, que se ha generado incluso en contra de grupos civiles que se encuentran totalmente desarmados por parte de quienes respaldan a Maduro. Y esa situación, entendemos que en lo diplomático difícil que se pueda conseguir, ya no se lo ha dado en el transcurso del tiempo y al parecer únicamente mecanismos de presión en el orden de limitar la capacidad de exportaciones, de intercambio comercial, vendría a ser entonces el camino que tendrían precisamente para ir debilitando el gobierno de Maduro. El Grupo de Lima está totalmente activo, todos los gobiernos se han levantado para continuar apoyando esta revolución ciudadana, si cabe, esta rebelión más bien es el término exacto, ciudadana liderada por Guaidó, y que obviamente este gobierno interino ha sido ya reconocido por más de unos 50 estados a nivel mundial, que es bastante bueno. Si consideramos que la ONU, por ejemplo, está constituida por un poco más de 200 estados, entonces ya el 25% de sus miembros están reconociendo a Guaidó. Lo otro, como Clever usted bien lo señala, mientras tengamos una estructura militar y grupos paramilitares protegiendo a Maduro, todo el aislamiento internacional y todos los mecanismos de presión poco a poco van a ir debilitándolos. ¿Cuándo se va a desarmar todo esto? Cuando la cúpula militar, como ya empezó ahora con el general que estaba a cargo de la custodia de Leopoldo López, dio un paso al costado y empezó a denunciar cómo se maniobra en la alta cúpula militar el tema político, vaya desgranándose. Cuando empiecen a caer o a salirse del grupo al menos unos 4, 6, unos 10 generales,
ya va a empezar a minarse esos poderes fácticos y la población civil hará imponer su criterio. Muy bien, allí la lectura que tiene Francisco Rivera alrededor del tema de la crisis política en Venezuela. Al retornar luego de la pausa abordaremos también temas de orden local. Tras el 1 de mayo, movilizaciones, manifestaciones que se cumplieron en varias ciudades del país, los planteamientos incluso de promover una huelga nacional en contra del gobierno y obviamente varios temas relacionados también al ámbito político nacional. Retornamos para abordar estos temas. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Narci Peluquería, cortes, peinados, maquillaje, tintes, tips, alisados con queratina, manicure y pedicure con parafina, medias californianas. Narci Peluquería, un toque elegante a tu belleza. En Ambato, Quito y Bolívar. Teléfonos 242-4383, 0984-564-244. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, siempre apoyando a la familia. Ahora con un crédito pregrado al 7% de interés anual para estudios. La inversión que te llevará al futuro. Pide ya tu crédito educativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato al 7% de interés anual. No pierdas ni un detalle más e ingresa tu solicitud de crédito en nuestra página www.ccca.fin.es o acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y solicita ya tu crédito pregrado al 7% anual. Hemos demostrado ser grandes en la sierra y en el centro del país. Somos Chibuleo, los primeros en llegar. Porque creemos en ti, ya estamos en el norte, desde Cayambe hasta Otavalo. Somos Chibuleo. En Ibarra y Tulcán, somos Chibuleo. Ven, tenemos el crédito para tu emprendimiento, ahora en todo el Ecuador. Somos Chibuleo. Ahora somos más. Ven a Chibuleo, somos grandes. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Chibuleo. Somos Chibuleo. Creemos en ti. Retomamos el diálogo con nuestro invitado, el analista Francisco Rivera. Abordamos temas de orden político, constitucional en el ámbito nacional e internacional. Vamos a abordar temas de orden nacional. Este 1 de mayo, movilizaciones en todo el país. Obviamente ya existieron también enfrentamientos en Quito, especialmente entre manifestantes, la fuerza pública, detenidos, y se anuncia por parte de las organizaciones clasistas el promover una paralización nacional en contra del gobierno, cuestionando pues el hecho de no obediencia a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el tema de reajustes económicos y medidas tomadas por el gobierno y otros aspectos. ¿Hasta qué punto esto resulta razonable o no en función a la realidad que vivimos en el Ecuador? La primera lectura de las movilizaciones del 1 de mayo, a mi criterio, podríamos decir que ha sido una efervescencia por los 10 y casi 12 años de haber permanecido totalmente callados, porque el régimen anterior tuvo, en cierto modo, la habilidad de anular a los movimientos sindicales y perseguir a los líderes, penalizar o judicializar la protesta social, de tal forma que estuvieron en un proceso de aletargamiento, y ahora que se goza de mayores libertades en el régimen de Lenín Moreno,
Obviamente esa es la primera razón por la cual ha existido esa manifestación pública, especialmente de la organización de los trabajadores. La segunda lectura, que es muy preocupante a mi criterio, es que no hemos visto caras nuevas en la dirigencia. Es decir, las mismas caras de hace 20, 25, 30 años atrás siguen liderando los sindicatos, y esto es malo para la propia organización. ¿Por qué sindical. razón? Primero, porque veo que el concepto básico del sindicalismo no se ha renovado. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, el discurso inclusive sigue siendo el mismo, y no existe una verdadera propuesta política para adaptarse a la nueva realidad del país y, por supuesto, colaborar de alguna manera en su reinstitucionalización y en su, de alguna manera, motivación para un buen desarrollo. Estamos en un problema muy grave en el Ecuador, problema económico, ha crecido el desempleo, hay una inseguridad jurídica muy grande, y frente a esto, si no hay un discurso coherente hablando de la clase obrera, pues no vamos a encontrar una agenda común ni tampoco propuestas que nos ayuden a superar. Ahora, en este escenario, ¿qué debe hacer el gobierno? Nos preguntamos, porque de alguna manera, si ya se goza de ciertas libertades, se ha dado libertad para la movilización, manifestación, e incluso ha cedido, diríamos, a la presión de los movimientos sindicales para que incluso este día viernes se dé todo el día libre en función a los planteamientos realizados. Frente a esta realidad, ¿qué debe hacer el Ejecutivo? Bueno, primero suspender este tipo de decisiones. asuetos. ¿Por qué? Porque, bueno, además de la hilaridad que ha traído, y las redes sociales se han dado gusto con ese desatino del presidente de la República, lo que dice la gente, el resto de personas, es: mientras más pobres, más fiesteros, así no vamos a salir. En el tema de fondo, lo que debe hacer el Ejecutivo es impulsar, como ya anunció, las mesas de diálogo nacional, pero no solamente en el tema laboral. Nosotros necesitamos hacer una política pública para, primero, construir organizadamente una macropolítica económica y social. Las dos tienen que ir de la mano. Necesitamos una profunda reforma laboral, y no es que queremos atentar, o al menos es mi criterio, no se trata de atentar contra los derechos adquiridos de los trabajadores, de esos son sagrados. Lo que se trata es de dinamizar el tema de la bolsa de empleo. ¿A través de qué? Yo diría, y alguna vez he propuesto, que al Ecuador le hace falta dos cosas importantes en el tema laboral. En primer lugar, la especialización del tema del trabajo, y en segundo lugar, extender la jornada laboral al menos a 44 horas. Es decir, una hora. No, volver a la media jornada del sábado. Media jornada del sábado, ya. Recordemos que países como Alemania, Japón, se levantaron de los escombros trabajando 72 horas semanales. Y nosotros, teniendo un país maravilloso, teniendo un país lleno de recursos y de gente trabajadora y honesta, cada vez trabajamos menos. De tal forma que aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Cámaras de la producción, empresarios, la banca, los trabajadores, las autoridades, para encontrar una agenda común de desarrollo, y en base de eso articular, pero todos juntos, una agenda de desarrollo para el país. Ahora, el tema es que no se llega a acuerdos, ¿no? Y difícilmente se puede prever que eso pueda suceder. Por un lado, los sectores empresariales verán de buena manera pues el hecho de estas reformas laborales que incluso ya están en marcha, en proceso de que ingrese a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. Y obviamente los sindicalistas, en cambio, que defienden también de alguna manera ciertas prebendas y van en procura de mayores reivindicaciones para esta clase social. Y por otro lado, el gobierno, que siempre están mirando también desde la perspectiva de un cálculo político para tomar decisiones. Sí, lamentablemente estamos en medio de la elección del nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa, concluyendo el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Nos ha quedado, creo que 2 o 3 nombramientos pendientes,
está pendiente la evaluación de la función judicial y de la Fiscalía General del Estado, bueno, muchas cosas, está pendiente, no pendiente, estamos atentos a qué nos pasará en materia internacional con el tema de Julian Assange. En medio de todo ese marco político y marco histórico, lo que veo yo es que tenemos un liderazgo bastante débil de parte del Ejecutivo y sí hace falta tomar decisiones realmente puntuales. En el tema tributario, en el tema laboral, son dos cosas que nos hace mucha falta, un liderazgo que nos permita conducir a buen puerto. En segundo lugar, el tema de la corrupción, ya creo que como que le cansó al pueblo ecuatoriano no encontrar resultados efectivos. ¿Qué es lo que enoja al resto de la gente, inclusive a los propios trabajadores? Que se hayan farreado más de unos, dicen 46, 48, 52 mil millones de dólares en el gobierno anterior y hasta ahora, salvo las famosas obras que costaron 3 o 4 veces más de lo debido, el resto no se ha recuperado ni un dólar. Me parece que esa obra de caridad que hizo el señor Topic es lo único que hemos recibido hasta ahora, pero lo demás, esa es la gran pregunta. Y claro, pasarle la factura al pueblo ecuatoriano de los robos de la década pasada, eso es lo que enoja a la gente. Y lo que obviamente genera también este tipo de reacciones, ¿no? Por supuesto que sí, el trabajador, ¿cómo es posible que sea sacrificado cuando otro fue el pillo que se fue robando los dineros del Estado ecuatoriano? Ahora, bajo este escenario, ¿se justifica una posible paralización nacional en el futuro? Va a haber paralizaciones. Ninguna paralización sería justificable siempre y cuando el gobierno tenga pues toda la predisposición para dialogar y para llegar a acuerdos. No se trata de un diálogo de sordos, se trata de un diálogo emocional, de inteligentes, para ir buscando sistemas alternativos para la solución de estos conflictos. Y obviamente aquí tenemos que todos ceder un poco de nuestras posiciones en beneficio del bien superior de la nación. Bajo este escenario, también se habla de reformas laborales que también van a generar resistencia, pues, ¿no? Porque el objetivo es de alguna forma de ir buscando alternativas también para apoyar al sector privado empresarial, que han venido demandando la flexibilidad en lo que tiene que ver a políticas laborales para el tema de contratación por horas, tiempos, en fin, y que esto no implique una camisa de fuerza que le obligue también al empresario el contratar a alguien que preste sus servicios en su empresa ya indefinidamente. La flexibilización laboral es buena para el país, es necesaria en este momento, pero debidamente formulada con los contrapesos. Es decir, ¿cuál es lo beneficioso para el empleador? El contratar por horas, por temporada, en cierto modo por temas ocasionales, pero el contrapeso es la exigencia y el control absoluto en cuanto a la afiliación al seguro social, al pago de sueldos y salarios de acuerdo con la ley, a un profundo control del Ministerio de Relaciones Laborales, de tal suerte que ahora que tenemos la tecnología, es absolutamente sencillo hacer el control. Mire, por ejemplo, para que un trabajador no sea perjudicado en sus remuneraciones, hay que establecer un sistema de información en línea, como es la facturación electrónica con el SRI, para ponerles un ejemplo. Y el empleador tiene que estar obligado a hacer transferencias de cuenta a cuenta por el sistema bancario para controlar que no haya las picardías de hacerles firmar manualmente los roles de pago. Luego, cuando haya una liquidación por terminación del contrato laboral, debe subirse previamente en la página web el acta de finiquito y ya no tiene usted que ir a la Inspectoría del Trabajo a estar rogando que el empleador le pague al trabajador. Todo tiene que utilizarse estas plataformas informáticas a efectos de que el control del Estado sea segundo a segundo, ese instante, y evitar precisamente que esa prepotencia que a veces tienen los empleadores vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Correcto, bajo ese escenario, esperar que esta flexibilización laboral sea de alguna forma, diríamos, razonada, ¿no? Sea
aplicable y no vaya en contra de los derechos también ya adquiridos por la clase laboral. Claro, y las jornadas, por ejemplo, otro de los temas son las jornadas suplementarias o extraordinarias, que no tengan ese recargo que le hace correr al empleador dar trabajo. Es decir, si nosotros tenemos o admitimos como jornadas ordinarias una matutina, una vespertina, por ejemplo, tendríamos nosotros al mismo costo 2 grupos de trabajo y no subiría los costos de producción de las empresas. Y podríamos tener en una fábrica o en una empresa, en vez de tener, por ejemplo, 20 trabajadores, en una sola jornada podríamos tener 40 y 9 nuevos empleos. De tal forma que ese tipo de cosas van a ayudar a bajar los costos de la producción y le van a permitir al empleador tener más empleados bajo su dependencia. Hay muchas cosas que se las deben hacer. Ojalá en estas mesas de trabajo se vayan poco a poco estableciendo esos parámetros. Muy bien, en la parte final, Asamblea Nacional, hay corrientes de lo que significa el cambio de mayorías al interior del Legislativo Nacional y obviamente también en el proceso de reestructuración administrativa de la Asamblea Nacional se pueden dar entonces cambios importantes en relación a los grupos políticos que tienen su representación legislativa. ¿Qué decimos en relación a este tema? Que hasta donde hemos visto estos días todavía no existe un grupo realmente hegemónico que pudiera tener la mayoría más o menos cercano a los 70 legisladores para poder decidir sobre la elección de las nuevas autoridades. Recordemos que hay que elegir al nuevo presidente, presidenta, vicepresidentes y las comisiones legislativas ordinarias, que son 10 comisiones, de tal forma que la negociación en estos días es intensa en el interior de la Asamblea. ¿Qué es lo que necesita primero el propio presidente de la República y el pueblo ecuatoriano? Que quien resulte electo para dirigir los destinos de la legislatura estos próximos 2 años tenga alguna afinidad con el gobierno. ¿Para qué? Para que la reforma legal, la reforma tributaria, la reforma laboral y todas las leyes necesarias para el desarrollo del país no se encuentren con un muro, con un obstáculo en la Asamblea. ¿Que existe el debate? Sí. ¿Que existe el pronunciamiento democrático? Por supuesto que sí, pero que no se convierta en una especie de chantaje para beneficio del partido político o de sus dirigentes, solamente calculando lo que ya viene en el año 2021. Muy bien, ahí el escenario entonces, aparentemente podría darse la alianza de corrientes de oposición que vendrían a ser la nueva mayoría y que posiblemente también le den un giro a lo que tiene que ver el ámbito legislativo en el contexto político. Deben profundizar la fiscalización y lo otro, estar atentos a la necesidad del país para que las leyes que son en beneficio de este cambio que nos hace falta realmente se tramiten como debe y espera el pueblo ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros al doctor Francisco Rivera, analista en el Centro del Ecuador, hablando de temas de orden político, jurídico a nivel nacional e internacional. La pausa y enseguida retornamos. Con Mushugruna todo es más fácil. Venga y compruébelo usted mismo. Créditos de 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 y ahora hasta $300,000 con los intereses más bajos del mercado. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, solvencia, seguridad, confianza y rentabilidad. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Narci Peluquería, cortes, peinados, maquillaje, tintes, tips, alisados con queratina, manicure y pedicure con parafina, medias californianas. Narci Peluquería, un toque elegante a tu belleza. En Ambato, Quito y Bolívar. Teléfonos 242-4383, 0984-564-244.
La cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato, siempre apoyando a la familia. Ahora con un crédito pregrado al 7% de interés anual para estudios. La inversión que te llevará al futuro. Pide ya tu crédito educativo en la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato al 7% de interés anual. No pierdas ni un detalle más e ingresa tu solicitud de crédito en nuestra página www.ccca.fin.es o acércate a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y solicita ya tu crédito pregrado al 7% anual. Hemos demostrado ser grandes en la sierra y en el centro del país. Somos Chibuleo, los primeros en llegar. Porque creemos en ti, ya estamos en el norte, desde Cayambe hasta Otavalo. Somos Chibuleo. En Ibarra y Tulcán, somos Chibuleo. Ven, tenemos el crédito para tu emprendimiento. Ahora en todo el Ecuador. Somos Chibuleo. Ahora somos más. Ven a Chibuleo, somos grandes. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Chibuleo. Somos Chibuleo. Creemos en ti. En este instante, como todos los días, los invitamos a revisar notas de carácter internacional gracias a nuestras cadenas aliadas. Aquí el informe. A pocos días de las elecciones generales, el voto de quienes viven en la España vacía se ha convertido en una de las grandes prioridades de los partidos políticos. Para asegurar la representatividad territorial en provincias menos pobladas, un diputado necesita menos votos para ser elegido. Algo que históricamente siempre ha beneficiado a grandes partidos como el PP o el PSOE, pero que este año, con la fragmentación de la derecha en tres, PP, Ciudadanos y Vox, puede dar un giro. La provincia de Cuenca forma parte de la llamada Laponia del Sur, una extensa parte del territorio español formado por 10 provincias. Su densidad de población está por debajo de los 8 habitantes kilómetro cuadrado, algo insólito en el sur de Europa. Benjamín Prieto es el presidente de la Diputación de Cuenca y desde hace más de 20 años, alcalde por el PP de un pueblo de 248 habitantes. Acostumbrado a que su partido gane por estas tierras, el nuevo escenario político le plantea ciertas incertidumbres. Queriendo votantes de una opción de centro-derecha, por haber un reparto de votos en territorios donde las mayorías naturales venían por lo que es el centro-derecha, que es el Partido Popular, pues se puedan de alguna forma quedar desnaturalizadas y que ese voto se pase a una segunda opción que no es precisamente la que el elector buscaba. El Congreso tiene 350 asientos. En las provincias menos pobladas, donde se eligen de 2 a 5 escaños, se disputan 101 diputados, casi tantos como en las 5 circunscripciones más pobladas del país. El sistema electoral español utiliza la ley D'Hondt, que no es proporcional y tiende a beneficiar a los partidos más votados para favorecer las mayorías y la estabilidad en el Parlamento. A pesar del creciente interés de los partidos por el mundo rural, para los más jóvenes, como Almudena, siguen sin existir expectativas. Si la gente joven como yo nos vamos a otras ciudades, nuestros hijos van a crecer en otras ciudades, entonces el pueblo cada vez va a ir a menos. Entonces creo que oportunidades 100% ahora mismo no tenemos. Cansados de la inactividad de las fuerzas políticas, el pasado 31 de marzo, miles de habitantes de la España vacía protestaban en Madrid contra la despoblación rural. Muchos de ellos procedían de Zamora, la provincia que más población perdió en 2018. Aquí, al igual que en Cuenca, también hay en juego 3 diputados. Vecinos como Ana Morillos, portavoz de la plataforma ciudadana Viriatos Zamora, luchan para que su tierra no caiga en el olvido. Los políticos no pueden dar solución a la España abandonada. Todas las medidas y todo lo que se está hablando ahora mismo son medidas electoralistas. De alguna forma han sido ellos los que han generado toda esta España abandonada. Por algún interés es una despoblación programada. No queremos que nuestro territorio ni que el dinero que Europa va a destinar a la despoblación venga para otros fines que no son de nuestro interés, como son, por ejemplo, campo de experimentación, residuos, agricultura y ganadería industrializada 4.0.
Para el politólogo Manuel Mostaza, oriundo de la despoblada comarca de Sanabria, en la frontera con Portugal, que la España vacía entre en la agenda política es el primer paso para garantizar los derechos básicos de estas zonas. La emergencia de un partido en el centro, que es Ciudadanos, un partido en la izquierda más extrema, que es Podemos, y ahora otro en la derecha más extrema, que es Vox, hace que los grandes partidos ya no tengan seguro, por ejemplo, su escaño en Zamora, ¿no? Esto ha tenido un efecto positivo y es que por fin se hable de la España vacía. Ahora ya obtener un escaño en Zamora le cuesta a cualquier partido y eso hace que este tema entre en la agenda política y yo creo que para solucionar un problema lo primero que tiene que hacer es estar en la agenda política. La batalla electoral por el voto de la España vacía no ha hecho más que comenzar. Lo importante ahora es comprobar si el interés de los partidos políticos desaparecerá tras el próximo 28 de abril o si, por el contrario, el grito desesperado de sus habitantes servirá por fin para algo. Ana Valiente, Zamora, Euronews. Declara la emergencia ecológica y climática. El Parlamento del Reino Unido ha sido el primero en tomar tal medida como respuesta a los actos de protesta protagonizados por activistas y simpatizantes del movimiento Extinction Rebellion en las últimas semanas. La organización, que aboga por la desobediencia civil no violenta contra la inacción climática, ha liderado varios bloqueos al tráfico en Londres. El gobierno no se ha comprometido a nada hasta ahora. Pedimos que nos enseñen el dinero destinado a buscar soluciones y no lo hacen, así que optaremos por otras tácticas. Se trata de algo muy grande y condicionará la forma de actuar de otros gobiernos. El Reino Unido debería comprometerse a terminar con las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Un objetivo que requeriría la eliminación gradual de los nuevos automóviles de gasolina y diésel y una reducción del 20% en el consumo de carne de vacuno y cordero. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio informativo. Como siempre, agradecerles a cada uno de ustedes su gentil sintonía. Será hasta una próxima oportunidad. Mil gracias.